Nocturna, mas no funesta. De noche mi pluma escribe. Pues para dar alabanzas, hora de laudes elige. Valiente amor contra el suyo hace, con dulces ardides, que para daros un día, a mí una noche me quite. Hola, yo soy Sofi. Y yo soy Bren. Y este es nuestro podcast donde vamos a charlar sobre nuestras autoras favoritas. Su vida, su obra y qué las hace tan especiales. Sean bienvenidas a Nocturnas, mas no funestas. Bueno, hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Ana María Schwa. Ana María Schwa es una escritora argentina, nació en el año 1951 en Buenos Aires, así que ahora debe tener unos 70 más o menos. No queremos echarla al frente. Encontró su pasión por la lectura y la escritura desde muy chica. Ya a los 16 años publicó su primer libro, que es un libro de poemas titulado El Sol y Yo, por el que recibió un premio del Fondo Nacional de las Artes. Estudió y terminó el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, seguro todos lo conocen, y luego ingresó a la carrera de letras en la UBA, donde obtuvo su título también de profesora. En el año 1975 se casó con un arquitecto y fotógrafo, Silvio Fabricant, y el matrimonio partió a Francia por 2 años. Allá, Schwa trabajó en París para la revista española Almanaque, y cuando volvió a Argentina publicó su primera novela, Soy paciente, en 1980, por la que ganó el premio de Editorial Dosada. Al año siguiente publicó su primer libro de cuentos, Los días de pesca, y luego comenzó una carrera de muchas publicaciones. En 1984 publicó otra novela, Los amores de Laurita, que fue llevada al cine en 1986. Ella misma fue quien adaptó el guión para la peli, que fue dirigida por el director argentino Antonio Ottone. Ese mismo año publicó su primer volumen de microrrelatos, que vamos a estar charlando, La Sueñera, en el que venía trabajando por más de 10 años. En 1994 obtuvo una beca Guggenheim para escribir su novela El libro de los recuerdos, que tematiza la vida de una familia judía en Argentina. En 1997 publicó La muerte como efecto secundario, una novela situada en un futuro distópico donde se narra una relación de amor-odio entre padre e hijo, mientras hay un telón de fondo de un Buenos Aires así como tierra de nadie. Me pareció súper interesante porque no hay muchas distopías, ¿no? en Argentina. Esta novela integró la lista de 100 mejores novelas publicadas en lengua española en los últimos 25 años del Congreso de la Lengua Española en el año 2007. Ya hacia el año 2000, la autora publicó otras novelas destacadas como El peso de la tentación, Contra el tiempo, Hija. Así también sumó otras colecciones de cuentos como una buena madre y Que tengas una vida interesante. El de Que tengas una vida interesante, siempre me llama la atención el título porque en teoría es como un dicho que dicen en un país indefinido de Asia, que creo que es China. Ah, mira. O que decían los griegos, no sé bien, porque en realidad el mito popular como que nunca tuvo una parte real, pero en teoría es como que te maldecían. Ah, mira. Como diciéndote que tengas una vida interesante, en el sentido de, bueno, la vas a pasar como el culo porque te va a tocar vivir una guerra o lo que sea. Pero siempre me llamó la atención el título de la colección de cuentos. Quería ver, algún día leerla, a ver si tenía algo que ver con eso. Encima reúne son todos sus cuentos. Habría que ver si tiene un orden. Si alguno en particular. Bueno, como mencionó Bren, hoy vamos a concentrarnos en los microrrelatos de la autora, los cuales se encuentran en distintas colecciones. Hay 5 de ellas. Está La Sueñera, que fue la que había mencionado antes. Luego Casa de Geishas en 1992. Botánica del Caos en el año 2000. Temporada de Fantasmas del 2004. Cazadores de Letras del 2009. Fenómenos de Circo del 2011. Y hay uno que colecciona todos estos microrrelatos, que se llama La Guerra, que salió en el año 2019. A lo largo de su vida y atravesada por toda esta prolífica producción, Schwa además ejerció como periodista, publicista y guionista de cine y escribió ensayos críticos, numerosos libros como hemos mencionado y colecciones de cuentos infantiles también. Muchísimas colecciones de cuentos infantiles, o sea, no me daba la lista para incluirlas. Y gran parte de su obra fue traducida a más de 15 idiomas, así que vemos que tuvo un gran alcance. Uh-huh. Ahora lo que queríamos proponer un poco es una definición del microrrelato, lo cual es bastante conflictivo, ya que en la crítica misma hay problemas para definirlo, justamente porque es una forma un tanto híbrida, medio nueva, ¿no? Trajimos primero que nada 2 ejemplos de microrrelatos muy famosos, uno de ellos de Augusto Monterroso, que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y ahí termina. Ese es el relato. Que a mí en particular nunca me gustó, porque no entiendo qué tendría de relato una oración. En particular los de Schwa generalmente suelen ser un párrafo, ¿no? Más o menos. Tal cual. Por ahí justo como que a mí me da la impresión de que no hay una historia detrás. Tal cual. Quizás alguien se la puede imaginar, pero... Sí. Yo creo que el problema es que el microrrelato permite tener como mucha libertad, ¿no? Como muchos dicen que el requisito es condensar, digamos, una historia.
Pero bueno, es como hasta qué punto no se sabe. ¿Cuántas oraciones? No se sabe. ¿Tienen que tener párrafos? No se sabe. Entonces es como que creo que tanta libertad hace como que por ahí pasen estas cosas. Y por ahí uno ve una historia y otro no. Claro, yo digo, bueno, ¿y por qué estaba el dinosaurio ahí? Decime algo. Todo es la imaginación, no sé. A mí tampoco me gusta, pero es como que siento que si uno imagina un poco puede decir como, bueno, estaba ahí porque, no sé, es su mascota, como el de Jurassic World que adiestra a Velociraptors. Y el siguiente que trajimos es uno de Hemingway, que en inglés es For Sale, Baby Shoes, Never Worn, o sea, a la venta, zapatos de bebé nunca usados. Que bueno, ahí básicamente para mí se crea una historia porque entendés que están a la venta los zapatos o porque nunca llegó a nacer el bebé o porque falleció. Y después hay gente igual que lo toma y hace como chistes con esto, por ejemplo, como un bebé que nació en pandemia y nunca se pudo poner los zapatos, entonces están a la venta sin usar. Pero bueno, se entiende la idea esta de que es algo muy muy pequeño, pero que condensa una historia que puede ser que esté explícita o que dejen mucho más a la imaginación del lector, ¿no? Tal cual, que uno tenga que ponerse a tomar ciertas decisiones acerca de, bueno, qué interpreta o releer para buscar todas esas interpretaciones encerradas en algo tan pequeño, ¿no? Y bueno, en el último tiempo adquirieron un poco más de popularidad e interés por parte de la crítica, así que hubo un poco más de especulación y de intentos de definición. Sin embargo, la verdad es que sigue siendo un área polémica. Los cuestionamientos en cuanto a su clasificación genérica, carácter reciente y multiplicidad de definiciones lo ubican justamente en un terreno muy ambiguo y desde un comienzo, de hecho, hubo como una falta de atención e interés. Por lo tanto, hay como distintas definiciones. Hay gente que dice que es un cuento breve, hay gente que dice un cuento cortísimo, ficción rápida, microcuento, microficción, microrelato, minicuento y minitexto. Tal cual. Básicamente la idea es esto, pequeño, ¿no? Un cuento chiquito. Y bueno, como decía Bren, justamente la creación de un relato tan breve en un microrelato lo que implica es una condensación, una síntesis y que muchas veces se libre a la imaginación del lector tomar ciertas decisiones sobre lo que está ocurriendo, pero también lo que se suele encontrar en ellos es que hay un cuestionamiento a ciertas formas de narrar más estandarizadas, ¿no? Como los preceptos de, bueno, un cuento es esto, por ahí el microrelato tiene más espacio para subvertirlo. Sí, yo creo que eso es lo que le molesta a la crítica, o por lo menos de cosas que he leído. Siento que el problema es que uno piensa en el cuento y bueno, como muchos pueden saber, el cuento tiene como una teoría muy gruesa por detrás y muchos eminentes de la investigación que postularon definiciones, como por ejemplo, bueno, el cuento tiene que tener introducción, nudo y desenlace, y a veces esas cosas en el microrelato no se cumplen, o tenemos un fragmento de un parlamento, o tenemos una escena, una descripción, y nada, o sea, todo esto que queda a la interpretación, que también puede pasar en un cuento. Lo que pasa es que en un cuento obviamente tenemos como muchos más elementos por ahí para interpretar, ¿no? Entonces es como, bueno, ese corrimiento por ahí de lo estático de las definiciones de la crítica es lo que molesta y lo que genera tanta voluntad de, bueno, definir qué es y buscarle como un plano. De hecho, es muy reciente un manual que, si no me equivoco, es de Violeta Rojo. Si quieren lo pueden leer, es muy accesible si les interesan los microrelatos, porque además reúne muchos ejemplos de muchos escritores hispanoamericanos, así que está muy bueno. Es un manual de más o menos 60 páginas del microrelato y está muy bueno. Y ese fue el primer intento como de definirlo críticamente, digamos. Claro, sí, porque del cuento hay un millón de teorías. Tal cual. Digamos, acá en Argentina tenemos de Cortázar, de Piglia, pero quizás el microrelato, justamente por su forma nueva, no tiene tanta teoría por detrás. Bueno, y ya para meternos en los microrelatos de Joa, queríamos comentar primero que cada antología de estas que comentábamos tiene una temática o un universo ficcional que se comparte. Por ejemplo, en Casa de Geishas se centra en muchos microrelatos protagonizados por mujeres y sus fantasías y preocupaciones. En Fenómenos de Circo, bueno, obviamente se focaliza en este universo circense con todo lo terrorífico y fantástico que implica. En Botánica del Caos se exploran mundos posibles, como mezcla de cosas exóticas con dioses, demonios, monstruos, paisajes y magia. Y en La Sueñera son todos estos escenarios como más oníricos y bueno, todas las posibilidades que ese mundo ficcional permite, ¿no? Bueno, primero vamos a leer un microrelato de La Sueñera. Este no tiene título, así que bueno, pensamos compartirlos con ustedes y después comentarlos un poquito. Un hombre sueña que ama a una mujer. La mujer huye. El hombre envía en su persecución los perros de su deseo.
La mujer cruza un puente sobre un río, atraviesa un muro, se eleva sobre una montaña. Los perros atraviesan el río a nado, saltan el muro y al pie de la montaña se detienen jadeando. El hombre sabe, en su sueño, que jamás en su sueño podrá alcanzarla. Cuando despierta, la mujer está a su lado y el hombre descubre, decepcionado, que ya es suya. Este es el microrrelato número 92 de La Sueñera, como habíamos dicho. Bueno, termina así como muy duro el microrrelato. Yo apenas lo leí, me hizo acordar mucho una historia de Boccaccio que está en el Decamerón, que, básicamente es un hombre que intenta salvar a una mujer de un cazador con unos perros y como que la mujer lo rechaza varias veces y se la terminan comiendo los perros. Entonces lo que hace el hombre es armar como una mesa, como una especie de cena o almuerzo con la gente de su castillo para que vean la imagen que había quedado como fantasmas reproduciéndose de los perros devorándose a la mujer. Tranqui. Entonces como que tenía la misma idea de el hombre, ¿no? Con el deseo y los perros. Que en el caso de Boccaccio encima era peor porque supuestamente como que es un castigo por haber rechazado el caballero. O sea, no se leyó un hilo de Twitter de Boccaccio. Pero bueno, después está la representación gráfica en Botticelli, que se la pueden buscar, se llama La historia de Anastasio degli Onesti. Ay, esa pronunciación. Y acá vamos a poner una imagen si la están viendo en YouTube. Que bueno, también tiene son 4 imágenes que muestran esta historia. Y justamente en una de ellas está muy gráficamente la mujer siendo comida por los perros. Entonces, bueno, la verdad que la asociación entre los perros y el deseo como que se ve que venía de mucho más atrás, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros pensamos un poco con esta como repetición, ¿no? Del tema del deseo, si vuelven hacia atrás o si quieren leerlo de nuevo, se repite mucho, ¿no? Como esto de los perros del deseo, el sueño, el deseo, ¿no? Como esta cuestión de la recurrencia. Pensábamos obviamente en Lacan, bueno, no es que pensamos todo el tiempo en Lacan igual, pero digo, el tema del deseo como tan importante en el psicoanálisis. Y en esta teoría de Lacan de esta búsqueda, ¿no? Inalcanzable que uno lleva a cabo en la vida a partir de que descubre que es uno y que siempre se va a sentir como vacío en contraposición a aquello que no tiene y que sí tiene el padre. Pensamos un poco en eso, en esta construcción de la búsqueda eterna del humano por sentir que tiene algo o por conseguir cosas para llenar ese vacío. Sí, porque digamos en la teoría psicoanalítica como que en realidad nunca llegás Tal cual. A ese punto, porque incluso cuando llegues vas a decir, no, pero ahora lo que quería era esto. Tal cual. Entonces es como esta idea de estar tratando de agarrar algo que está siempre atrás de un velo, ¿no? Y el deseo y el inconsciente tienen mucho que ver con esto. Y acá en el caso es un hombre que quiere una mujer y cuando despierta ya la tenía, entonces ya no la quiere. Y también ahí nos habíamos hecho acordar al gran pez, ¿no? Por esta idea de estar persiguiendo como, bueno, en este caso era el gran pez, que por momentos parece ser la esposa o la mujer y como que la atrapa con un anillo, pero después la sigue buscando. Así que bueno, tematizaciones del deseo. Claro, tal cual. Más que nada nosotras pensábamos en esta cuestión de que el microrrelato nunca clarifica si esa persecución que él lleva a cabo en el sueño lo satisface. Porque uno piensa, bueno, se despierta y lo que tiene al lado podemos pensar no lo satisface o no lo convence porque ya lo tiene. Pero esa persecución lo satisface o no, porque quizá también es otra situación que no lo llena, por ejemplo. Claro, lo que decía Bren de la repetición es también interesante porque justamente es un microrrelato y vos decís como, bueno, si tenés que hacerlo un poco espacio, como que vas a intentar decir la mayor variedad de cosas. Tal cual. Y en realidad lo que vemos es que dice, la mujer cruza un puente sobre un río, atraviesa un muro, se eleva sobre una montaña. Los perros atraviesan el río a nado, saltan el muro y el pie de la montaña. Entonces es como, en vez de aprovechar como para poner cosas distintas, ella te machaca la misma Tal cual, imagen. la misma imagen de la persecución. Y más que nada también pensábamos, bueno, en esta cuestión de condensar la introducción y el nudo del desenlace que les decíamos antes, porque, bueno, hay un escritor argentino, pero que también escribió mucho sobre microrelator. De hecho, si quieren, en YouTube tiene un video que se llama 10 datos sobre el microrelato o algo así. El autor Andrés Neumann, lo podemos dejar en la descripción. Ahí Andrés Neumann habla de que los mejores microrelatos son estos que te dejan con la boca abierta, ¿no? O sea, que vos llegas al final y te obliga a releer y uno piensa... no sé cuál es la introducción, el nudo y el desenlace. Simplemente como que terminé de leerlo y me quedé como petrificado, por decirlo de alguna manera. Y acá lo que pensamos es que esta enumeración, como decía Sofi, de verbos y de acciones que se suceden rápido,
condensa mucho estas imágenes de la persecución y por eso se centra más en los paisajes que en lo que real está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Sí, es como que te dice los lugares que recorren, pero no sabemos cómo se sentía la mujer que Tal estaban cual. haciendo los perros, cómo eran los perros. Bueno, y después lo otro que decíamos es esto de los verbos en presente. Ujú. Si vuelven a leerlo, de nuevo van a ver que tiene todos los verbos en presente. Y esto también como que nos daba la impresión de recurrencia, ¿no? Porque si fueran pasados sería, bueno, corrió, saltó, Tal cual. nada, ocurrió una vez. En cambio esto de nada, corre, salta, es como que pareciera que tiene el sueño muchas veces o que se puede repetir muchas veces. Y en ese Exacto. sentido, de nuevo, como que iba a la cuestión del deseo y la repetición. Tal cual. Y para no cambiar, ¿no? Lo que nosotros acá somos tan positivas con el tema del amor, también pensamos en este tema de la decepción amorosa, ¿no? De la decepción de tener algo que por ahí no es lo que querés. Y un poco jugamos un poco con la interpretación de decir, bueno, el hombre ¿no? ¿Sueña con otra mujer o sueña con la misma? Porque eso tampoco se está aclarando en el microrrelato. Y uno puede pensar que esa decepción parte de levantarse y darse cuenta que la persona que realmente querés no está a tu lado, por decirlo de alguna manera. Y finalmente lo que nos pusimos a buscar fue, porque cuando lo leímos nos acordamos de la expresión popular acá en Argentina, que es tirarle los perros, que significa tirarle onda a alguien, ¿no? Tal cual. Entonces, como esto de los perros del deseo nos llamó la atención y nos pusimos a buscar el origen de la expresión. Y bueno, resulta que tiene origen en la corrida de toros, que como castigo para el animal se tiraban los perros para que lo persiguieran. Exacto. Entonces, básicamente el origen es súper violento, incluye como violencia animal. Y bueno, y ahí pensamos un poco en esta cuestión del deseo como el peligro y como la seducción, ¿no? Como este Tal cual. componente también violento que tiene cualquier acto de seducción. Exacto. Así que bueno, tenemos como interpretaciones muy optimistas del amor, o sea, decepción, violencia, persecución, así que ya se pueden imaginar. El siguiente microrrelato es de Fenómenos de Circo y se titula justamente La muchacha del circo. Lo leo. Pero ¿cómo puede usted creer que fue a propósito? Le dice indignada al periodista de La muchacha del circo. ¿Usted cree que aflojé voluntariamente la mano con la que aferraba al trapecio para que el público crea que se trató de impericia, de torpeza, de falta de entrenamiento? ¿Por qué todos piensan que elegiríamos un método tan humillante, tan peligroso, como tantas posibilidades de sobrevivir como inválidos? ¿Acaso nosotros no tenemos derecho a tomar pastillas, a tirarnos debajo de un tren, a pegarnos un tiro? Hágame el favor, no se crea todo lo que dicen las letras del tango. Lo que pasó fue mucho más simple. Fue impericia, torpeza, falta de entrenamiento. El periodista la deja macándose en su nube y vuela a entrevistar a otros personajes más cordiales. Tiene las alas cansadas y muchas veces se pregunta si de verdad está en el paraíso. A mí me encantó. Me parece que tiene como un montón de cosas para charlar, ¿no? En un principio lo que queríamos decir es que comienza in medias res, es decir, comienza en el medio de la acción. Exacto. Medio de la cosa, en realidad. Que es como el caso clásico del microrrelato, justamente porque no hay tan marcadamente una introducción, un nudo y desenlace, sino, bueno, acá está el cuento. Y empieza como en un fragmento de conversación que al principio no sabemos en realidad que es un diálogo. Exacto. Pero como ella apela a alguien, parecería que tiene un interlocutor, ¿no? Y sabemos que es una ella porque se llama La muchacha del circo. Exacto. Y ella empieza a armar el relato con preguntas, porque la historia en realidad está en los interrogantes que ella le plantea, como si le hubieran preguntado algo, y le contesta con la historia de lo que pasó, lo que no pasó, porque en realidad también termina siendo súper ambiguo. Sí, tal cual. Es muy interesante lo que decís porque uno de los recursos, ¿no?, que también reconocemos mucho en los microrrelatos es este uso del título a favor de un poco la interpretación que se quiere lograr o el efecto que se quiere lograr en el lector. Y acá justamente el hecho de que pensemos, ¿no? Si nosotros solo tenemos el microrrelato sin el título, ni siquiera podríamos saber si es una ella o un él o un ella. Y acá ya el título nos completa una parte de la información que sería como algo que se podría decir en un cuento, en una introducción, por ejemplo. Y a mí lo que más me llama la atención es este hecho, como vos decías, de que el comenzar en el medio de la acción también implica que ese corte que se hace, bueno, Sofi lo leyó todo junto, pero cuando la muchacha termina de hablar, hay un corte y empieza otro párrafo, que es cuando aparece este otro personaje que es el periodista. Y ahí como que hay un contraste muy claro, ¿no?, entre un discurso y el otro, o sea, entre el cambio del parlamento y lo que sería un narrador en tercera persona. Sí, y lo que decíamos entonces, esta cuestión como de que está siendo entrevistada, pero retoma las preguntas que quizás le habrá hecho el anterior, el periodista en el fragmento anterior,
y como que plantea en realidad un misterio, ¿no? Como, bueno, ¿cómo murió? Porque no sabemos. Claro, ella dice, bueno, me pudo haber suicidado, quizás fue impericia, fue torpeza, pero no es algo que se confirme tampoco. Y está muy interesante, digamos, cómo lo plantea ella en esto de, ¿acaso nosotros no tenemos derecho a tomar pastillas, a tirarnos debajo de un tren, a pegarnos un tiro? Como diciendo, claro, porque soy trapecista, me tengo que haber matado así. Claro. No puedo morir como una persona normal. Tal cual, tal cual. Y en realidad como que las dos opciones son malas, porque o deja que la gente crea que se suicidó, o deja que la gente crea que era una torpe que no sabía hacer su trabajo de trapecista. Sí, lo que tenemos sobre todo es como que se plantean muchas dudas, también en cuanto al final, que es cuando se presenta este otro personaje, como decíamos, que sería como el periodista, pero que también nos da a entender que cuando dice tiene las alas cansadas y muchas veces se pregunta si de verdad está en el paraíso, podemos pensar, ¿es un ángel? O sea, están en el paraíso porque, bueno, acá nuestra especialista en religión nos decía el otro día, cuando estábamos charlando sobre el capítulo, esta cuestión de, bueno, los suicidas no van al paraíso. Entonces, ¿es un ángel del paraíso? ¿Es un ángel del infierno? Claro, porque en teoría si te suicidas, no entras. Tal cual. Entonces, bueno, depende cómo leamos la cuestión anterior, va a repercutir en cómo tengamos que interpretar la siguiente parte, ¿no? De si está o no en el paraíso. Exacto. Y también como, bueno, el microrrelato que leíamos antes, esta repetición de estructuras, de juxtaponer, ¿no? Como antes eran acciones y acá son preguntas que niegan y confirman lo que ella está diciendo al mismo tiempo, colaboran en esta duda y en este abrir un montón de posibilidades que a uno cuando termina de leer el microrrelato lo obliga a decir, che, ¿qué onda? Tipo, ¿qué pasó acá? Voy a leerlo de nuevo. Bueno, y justamente algo interesante es que el libro entero es Fenómenos de Circo, pero acá en este microrrelato en particular no estamos en el circo, sino que está en el paraíso, ¿o no? Y hay un personaje que viene del circo, pero que en realidad no está en ese contexto. Y entonces, bueno, quizás leyéndolo todo junto, como que uno ya viene cargado de imágenes del circo, pero acá es como que solo tenemos esta parte. Y en ese sentido nos hacía pensar también como en la ambigüedad esto de si es el paraíso o no es el paraíso. La ambigüedad que también hay en el circo, como depende de la representación que se haga, puede ser un lugar súper feliz y alegre, donde están los payasos divertidos, o súper tenebroso y macabro. Y pensábamos como que en años más recientes, desde el siglo pasado, ya hay como muchas representaciones tipo It, que es el payaso maligno, o en la Feria de las Tinieblas de Ray Bradbury, como que están estas representaciones un poco más oscuras, como de que el mal se oculta ahí en el circo. Como vos decís, si vos lees Fenómenos de Circo, todo así como entero, digamos, siguiendo los microrelatos, lo que vos tenés es esta superposición de todos estos personajes del circo que pueden ser los freaks, ¿no? Que son personas, digamos, con estas deformidades o talentos especiales, pero que también se confunde mucho con lo que puede ser un monstruo, un fantasma. No quiero spoilear otros microrelatos porque son todos muy buenos. Yo lo leí todo y me lo comí en un día, es excelente. Pero está esta figura, ¿no? Como de personas que están entreteniendo y que el entretenimiento obviamente se supone que tiene que hacer felices a los chicos, sobre todo en el circo, pero que también es como, bueno, ese esfuerzo de tener que entretener a la gente todo el tiempo puede generar como un desgaste físico y emocional que lleva un poco a la melancolía, ¿no? Nosotros, de hecho, estamos cursando una materia y estuvimos leyendo Tiempos Difíciles, que es una novela de Charles Dickens, y bueno, y ahí está justamente el circo como un espacio donde el trabajo es alienante, ¿no? Y es agotador y como no es un espacio feliz necesariamente. Es decir, si vieron esta película, la del Gran Showman, creo que se llama. Ah, sí. Que es como, bueno, sí puede ser entretenida, pero la realidad de los circos es que era un lugar horrible, sobre todo para la gente que era distinta, como ahí estaba la mujer barbuda. No es que era como en la peli y todos cantábamos y éramos felices, realmente la gente iba como para reírse de ellos, para decir, miren al deforme, como no era un lugar grato para esta gente, ¿no? Sí, obvio. Hay mucho tema del grotesco, mucho tema como, bueno, de un espacio también marginal, porque, digamos, no es que se ganan la vida y viven ricos por trabajar en un circo, porque también lo que se muestra mucho en las pelis o en las series o en los libros es que son demasiados para la cantidad de dinero que ingresa, por ejemplo, al espectáculo. Sí, incluso en Sabrina. En la serie Sabrina son como monstruos directamente. Tal cual, sí. Bueno, y nos surgió una duda leyendo el texto que era que en el discurso de la muchacha hay como un tono porteño, ¿no? Como que ella dice algo del tango, no crean todo lo que dice el tango.
Entonces nos llamó la atención porque por ahí uno cuando piensa en el circo piensa en representaciones más europeas, extranjeras, sí. Y justamente no sabíamos si hay circos porteños, porque sabemos que hay uno, por ejemplo, en Avellaneda, pero queríamos saber si conocen más así, que tengan como un arraigo, ¿no? Acá en Buenos Aires. O si tienen alguna anécdota de que hayan ido al circo, ya sea ahora, recientemente, o cuando eran chicos, y cómo fue esa experiencia. Yo personalmente nunca fui, pero siempre me dio, creo que por cosas que me contaba mi familia, como que es un lugar como muy, melancólico, ¿no? Entonces como que tampoco tuve deseos de ir, pero quizá alguien tuvo una buena experiencia. Yo fui y me acuerdo que había un caniche que hacía trucos, así que lo único que recuerdo es la explotación animal. Espero que hoy en día no ocurra. Bueno, y ahora ya para el último microrrelato trajimos también otro de fenómenos de circo, se llama Perseo y la cabeza de Medusa. Así que bueno, primero lo leo. Perseo está muy bien, me gusta, es sonoro. Podríamos llamarlo el gran Perseo. ¿Y qué necesita para su acto? Tenemos buenas luces y el mejor equipo de sonido. ¿El casco de Hades para hacerse invisible? No, vea. Ese tipo de elementos los tiene que traer usted. Se supone que forman parte de su número. Sí, lo mismo con las sandalias voladoras. Entiendo, eran prestadas y las tuvo que devolver a Hermes. Pero usted tiene muy buena presencia escénica, seguro que puede hacer algo con lo que trae encima. En ese bolso tan particular, por ejemplo. Ah, ya veo. No hace falta que me lo muestre, la cabeza de Medusa es peligrosa. ¿No podrá atenuarse un poco esa mirada? Con lentes de contacto opacos, quizá. Se los podríamos colocar mirándola en un espejo. De ese modo haría que los espectadores sintieran algo especial, sin llegar a transformarlo del todo. Aunque en el fondo... Le propongo intentarlo en una de las funciones para ver cómo sale. No vamos a tener problemas. Créame, en el fondo el público es de piedra, amigo Perseo. Bueno, este es genial, la verdad. Es excelente. Me encanta. Uno de los recursos que aparece en este microrrelato y que aparecen muchos en general es el uso del intertexto. Tal cual. Que es muy interesante porque lo que te permite es apelar al conocimiento previo del lector para no tener que reponer todo. En este caso, de mitología sería, ¿no? Sí, tal cual. Lo que ayuda justamente es como, ahorrarse este espacio de tener que describir al personaje y explicar quién es y como, en general la gente conoce mitología, sobre todo Perseo y, la cabeza de Medusa, utiliza este recurso para, obviamente, condensar estas cuestiones del personaje. Uh-huh. Justamente arranca nombrando como los elementos que él usó en el mito, pero como que ya no los tiene, que sería el casco y las sandalias de Hermes. Uh-huh. Y es como, ahora sin eso, que sos una persona. Estás pidiendo trabajo en un circo. Y ahí nos acordamos de lo que charlamos en el episodio de Medea, de cómo Jasón pasaba de ser un héroe de una gran hazaña, como a estar ahí sin saber qué hacer, borracho. Y sus compañeros en una taberna. Como Perseo y venido a menos. Claro, tal cual. Como este contraste entre el héroe del mito que todos tenemos en la cabeza, como decíamos la otra vez, del el gran Aquiles, ¿no? Como esta guerra maravillosa, y el héroe como degradado que está ahí como para hacerse bufón o hacerse actor, como presentar un acto en un circo. Uh-huh. Sí, también en los mitos griegos como que está el concepto muy presente de la muerte bella, que sería esta muerte en batalla, con gloria, como Aquiles, ¿no? Por ejemplo. Porque si no morís así, por ahí como que dejas de ser recordado y después, tu mito no sigue pasándose. Tal cual. Y en el caso de estos héroes, por ahí al contrario, sigue pasándose el mito, pero no sabemos qué les ocurrió, o quizás existe alguna versión, pero no la conocemos, entonces es como, puedo inventar cualquier cosa, puedo inventar que se fue un circo. Tal cual, sí, tal cual. Es como, cumpliste tu hazaña y después, ¿qué haces? O sea, no hay premio, chicos, acá. Es como, tenés que seguir con tu vida. Y Perseo se fue al circo a pedir trabajo. Y lo que nos comentaba Sofi la otra vez cuando estábamos planeando el capítulo es que, los mitos tenían esta función en la antigua Grecia de entretener. Entonces, justamente se juega también con esta interpretación de, la gente va al circo para entretenerse. Y la gente asistía a estas fiestas o a estas fiestas religiosas o rituales en las que se cantaba sobre personajes que también era en parte entretenimiento, ¿no? Digamos, por un lado, como que está esta cuestión del gran mito y del registro bajo del entretenimiento del circo, pero en realidad uno puede pensar que sigue en la misma línea de contar una historia y hacer una representación, ¿no? Y también estamos hablando de que la persona, ¿no? que lo entrevista propone usar justamente el espejo para evitar que el público quede petrificado. Entonces es como que justamente acá es como que sigue jugando, ¿no? con el discurso del mito, porque en realidad él le propone el mismo recurso que Perseo utilizó, ¿no? para vencer a Medusa. Uh-huh. Entonces
es como que, bueno, ahí si conocemos el mito, otra vez reconocemos la referencia. Ujú. Sí, pareciera como que lo está disminuyendo a él. Sí. Como claro. A mí se me ocurrió esto del espejo, pero encima para cualquier boludez, porque es para no petrificar a la gente. Tal cual. Como al final no sos tan capo, como tan inteligente. O sea, tu truco también se me ocurrió a mí. Y después nos pusimos a pensar si había espejos en ese momento en la antigua Grecia, y la verdad es que no sabemos. Si alguien sabe, por favor, Mi comente. hipótesis es que había cobre. Y tipo que O sea, superficies reflectantes. Sí, superficies reflectantes, tipo una sartén o una cuchara. Percibo con una sartén entrando. O también pensaba agua, ¿no? Tipo, pero ¿cómo entras con un agua a la pero cueva de Medusa? Pero el mito de Narciso, viste que como que él se muere porque se mira en un espejo de agua. Como esta idea del espejo de agua, creo que Claro, estaba. pero si está ahí el lago es más fácil. Sí. ¿Cómo entras a una cueva con una superficie de agua que puedas hacer ver? Es verdad. Bueno, y después era también muy gracioso como la parte del final donde dice el público es de piedra, como jugando de nuevo con el mito de que Medusa si te mira te convierte en piedra, pero como este público no responde, como es re difícil de entretenerlo. Tal cual, como ni siquiera si les traigo a Perseo con la cabeza de Medusa, lo voy a poder entretener. Entonces como bueno, busca el shock porque también es como, che, qué peligroso este acto que se le están proponiendo al dueño del circo, o bueno, o al recursos humanos del circo, porque es como que vas a convertir a toda tu audiencia en piedra literal, como para vender entradas para el circo nada más. Y sí, en realidad también pensábamos como en la actualidad es como re común esto de buscar el shock y Sí, hacer como obvio. siempre lo más atrevido. Pensamos, por ejemplo, en Tinelli o algún programa de esa No se índole. olviden cuántas personas se quebraron en este aquadance que hacía Tinelli. O tipo esos de supervivencia, esos reality Sí. show que te mandan a una isla sin Tal nada. Como que me parece que está jugando también con esa idea de, bueno, hago lo que sea para tener rating. Bueno, el Capitolio en los Juegos del Hambre. O sea, todo era entretenimiento. Los Squid Games. Claro. Así que bueno, acá nosotros pensamos justamente en esto, en intervenir con un elemento moderno, como sería esta cuestión del entretenimiento a todo o nada, con un elemento clásico como la mitología. Y pensamos un poco en estos movimientos como más del arte moderno, ¿no? De intervenir cuestiones clásicas, ¿no? Porque también pensar en cuando este dueño del circo le dice, bueno, no podemos como atenuar la mirada de Medusa con unos lentes de contacto, y es como si nosotros pensamos, ¿no? En una estatua de Medusa, o bueno, no existe, pero si existiera la cabeza de Medusa, ¿cómo le vas a poner unos lentes de contacto a algo sagrado, ¿no? Digamos. Sí, es esa idea como del arte moderno de, bueno, todo puede ser arte, todo lo puedo tocar, todo lo puedo intervenir, no hay nada que quede Tal cual. fijo. Acá en Argentina, por ejemplo, ocurrió recientemente el juicio por el Aleph engordado. Uh-huh. Y es como un poco esto, ¿no? Como, bueno, hasta qué punto se puede intervenir algo Tal cual. sin perderle el respeto, entre comillas. Tal cual, tal cual. Sí, esta cuestión como, no, de mezclar mito y circo es también como, bueno, jugar con esa un poco falta de respeto que estaba muy buena en el microrrelato, porque creo que al lector, o creo que lo que nos pasó a nosotras, es que nos generó como algo lúdico, ¿no? Y después otra cosa interesante que dice el microrrelato es la cabeza de la medusa es peligrosa, ¿no? Le dice el hombre a Perseo. Y esto también en realidad es como un juego interesante que hay en la mitología, porque en teoría la cabeza en sí misma se usaba, como en la vida real, no solo en el mito, o sea, no la cabeza específicamente, la imagen de la cabeza, como un elemento apotropaico, que lo que significa esto es que era un elemento de protección, Uh-huh. era casi como un amuleto, ¿no? Como ahora, no sé, colgamos una herradura. O, Tal cual. no sé, el atrapasueños para no tener pesadillas. Algo así era la cabeza de la medusa. Incluso en algunos contextos como que significaba, bueno, este es un espacio seguro, o se ponían los escudos para proteger al guerrero. Entonces esto de la medusa es peligrosa, como que en realidad, más o menos, o sea, es peligrosa para el otro, ¿no? El ajeno, pero si vos lo ponés, se supone que implica una protección para vos mismo. Sí, tal cual, juega mucho con esta cuestión de también el sentido común, ¿no? Lo que sabe la gente de Medusa, imagina por ahí a Uma Thurman, en Percy Jackson, o a esta mujer con todas fea, serpientes y demás, y piensa, bueno, la mujer peligrosa hay que matarla, y en realidad antes no. O sea, es lo que dicen los hombres, chicos, no estoy trayendo nada nuevo. Como bueno, se pierde un poco esta idea de que también era en ese momento un amuleto y una protección para el guerrero. Sí, creo que en la primera aparición que tiene Medusa,
como que no había en realidad ningún elemento así tan peligroso o de que fuera a petrificar a alguien. Uh-huh. Entonces como que eso se fue construyendo con el paso del tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, pensábamos en esta cuestión de un poco controversial de la violencia de género como puesta en el lugar del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, muchas veces, justamente lo que decíamos, que la industria del espectáculo no le interesa qué idea o qué ideología hay por detrás de eso que se está mostrando, mientras se venden entradas, mientras haya rating y demás. Entonces, como, bueno, un poco como reflexión para también pensar en lo que consumimos o en lo que se consume en general con tanta popularidad, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso pienso hoy, por ejemplo, las películas sobre asesinos seriales, tipo Ted Bundy y esas cosas. Tal cual. Como, bueno, sí, por ahí es entretenida, pero no se estás viendo cómo mata mujeres. Sí. A mí no me interesa demasiado, pero bueno, entiendo que también hay como una fascinación como por lo morboso. Sí. Tal cual. Bueno, y para abrir hilo, ya estamos llegando al final, queríamos preguntar a nuestra audiencia si leen o leyeron microrrelatos, a quiénes leyeron. Yo la verdad que personalmente conocí microrrelatos por Ana María Joa y por Andrés Neumann Real el año pasado. O sea, quizá había leído alguno que otro en internet, pero cero, y me sorprendió. O sea, la verdad que ahora es un género literario, si podemos como ponerle muchas comillas por todos estos problemas críticos que les contábamos, que está muy bueno y que por ahí sí. Yo siempre aconsejo lo mismo, como cuando viene alguien y me dice no puedo leer porque no tengo constancia, no puedo leer una novela y hay algunos cuentos que son largos igual, podés empezar por microrrelatos porque es algo que real, o sea, lo lees en 2 segundos y es muy atrapante, ¿no? Como esta cuestión de siempre el suspenso que queda al final o la interpretación que hay que construir. Así que es una buena oportunidad para el que quiere como retomar la lectura y no sabe qué agarrar. Sí, además está buenísimo si lo leen con alguien, porque como decíamos, esto de la ambigüedad permite que haya 1.000.000 de interpretaciones distintas. Es como casi como leer un poema, ¿no? Y como que cada uno puede tener diferentes perspectivas. Sí, eso está buenísimo. O también, bueno, ahora si quieren alguna vez juntarse como a tener una noche más Halloween o de terror, hay en general muchos microrrelatos, o sea, Joa también, pero seguramente hay otros como más terroríficos, porque Joa por ahí juega mucho con cosas así juguetonas, ¿no? En su escritura, que son así como de terror, entonces como que pueden apagar las luces. Sí, de hecho los creepypasta básicamente tal cual, son microrrelatos, ¿no? Sí, tal cual. Como estos de, pero en realidad no tenía un perro. Y sí, o como, bueno. Y ahí, bueno, y se ponen a discutir y la verdad que están muy buenos. Obviamente recomendamos mucho a Joa, pero bueno, como les decíamos, hay un montón de escritores y muchos hispanoamericanos, así que no es difícil conseguir sus volúmenes. Sí, incluso también hay muchos concursos de escritura de microrrelatos. Que bueno, eso está bueno porque por ahí si uno no se anima a escribir algo más extenso, pero tiene una buena idea, como que quizás está bueno plasmarla aunque sea como en este formato breve, que de hecho para mí es más difícil. Yo realmente nunca pude escribir un microrrelato porque siento que tenés que manejar muy bien qué información dar y no ponerte a escribir 800.000 palabras. Sí, tal cual. Sobre todo, bueno, como decíamos cuando charlamos sobre Lorri, como esta cuestión de tirarse a ensayar, pero que también a veces cuando uno escribe un cuento, después obviamente este periodo de revisión a veces es muy prolongado, ¿no? Porque es prestarle atención a los personajes, como bueno, los verbos que usé, la descripción, como la acción que estoy presentando, cómo la presento el narrador. En cambio el microrrelato es algo más condensado, pero no por eso tiene que ser como menos trabajado, pero bueno, quizás como más accesible trabajar algo más pequeño y prestarle atención a algo más chico, ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Gracias, Bren. Nos vemos la siguiente. Adiós. Chao.